Los 5 métodos de Satanás para engañar. Pastor Esteban Bor. Antes de comenzar nuestro estudio de esta noche, quisiera invitarles a que tengamos una palabra de oración para implorar la presencia de Dios con nosotros. Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio de encontrarnos en este lugar tan especial para celebrar esta serie de reuniones, para reafianzar nuestra fe y nuestra confianza en ti como nuestro gran Dios y en tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo nos acompañe en esta convención, porque te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. El lema que se ha escogido para este fin de semana es muy interesante. Ustedes se dan cuenta que el título es Sal del Mundo. Ahora, saben que esa es una expresión de doble sentido. Y creo que los que escogieron ese lema, dirigidos por Dios, tenían en mente de que esa era una expresión de doble sentido. Quiero invitarles a abrir sus Biblias conmigo al libro de Génesis, el capítulo 12. Génesis, el capítulo 12. Y voy a cambiar una palabrita, como se halla en esta traducción de Reina Valera del 77. Creo que es válido porque significa básicamente lo mismo. Aquí Dios le está hablando a Abraham. Y dice lo siguiente: Empero Jehová había dicho a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Sal de tu tierra. Nuestro lema es sal del mundo. Ahora, ¿por qué es que Dios le dijo a Abraham que saliera de su tierra? La respuesta la encontramos en el libro de Josué, el capítulo 24 y el versículo 2. Josué, el capítulo 24 y el versículo 2. Dice allí: y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente de la otra parte del río, es a saber, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y ahora escuchen bien, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham de la otra parte del río y trájelo por toda la tierra de Canaán y aumenté su generación y dile a Isaac. ¿Por qué es que Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra? Porque su familia estaba ya adorando dioses extraños. Y Dios le dijo: sal de allá. Ese es el primer significado de nuestro lema: sal del mundo. Quiero leer otro pasaje relacionado con este significado de nuestro lema. Se encuentra en 2 de Corintios, el capítulo 6. Y este es un pasaje indudablemente muy bien conocido por la mayoría de los que estamos aquí. 2 de Corintios, el capítulo 6 y el versículo 14. No os juntéis en yugo con los incrédulos, porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Y qué parte el fiel con el infiel? ¿Y qué concierto el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré en ellos, y seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo. Y ahora fíjense lo que dice el versículo 17.
Por lo cual, salid, podríamos decir, sal de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré a vosotros padre, y vosotros me seréis a mí hijos e hijas, dice el Dios Todopoderoso. Así que el primer significado de nuestro lema es que Dios nos ha llamado a salir del mundo para ser el pueblo especial y peculiar de Dios en estos últimos días. Pero saben que nuestro lema tiene un segundo significado. Vayan conmigo al Evangelio según San Mateo, el capítulo 5 y el versículo 13. El Evangelio según Mateo, el capítulo 5 y el versículo 13. Y yo sé que ustedes conocen este texto, pero vamos a leerlo de nuevo. 5 y el versículo 13. Dice Jesús: vosotros sois la sal de la tierra. Y podríamos cambiar eso un poco y decir: vosotros sois la sal del mundo. Un segundo significado de la expresión sal del mundo. Y es que aunque salimos del mundo, debemos también ser la sal del mundo. Ahora, la sal en los tiempos bíblicos cumplía varios propósitos. En primer lugar, en los tiempos bíblicos, la sal purificaba. ¿Recuerdan en los días de Eliseo cuando echó sal a las aguas y las aguas quedaron purificadas? En el Antiguo Testamento la sal también desinfectaba. Saben que cuando nacían bebés en los tiempos del Antiguo Testamento, les untaban en todo el cuerpo sal para desinfectar su cuerpo. Eso lo dice en Ezequiel el capítulo 16 y el versículo 4. La sal también se usaba para preservar. Y hoy en día aún se usa la sal para preservar. Pero especialmente la sal se usa para saborear, para dar sabor, para purificar, para desinfectar, para saborear y para preservar. Esas son las funciones para las cuales Dios nos ha llamado a nosotros como jóvenes en estos últimos días. Note lo que dice en el libro de Job sobre el aspecto de la sal como sazón. Job, el capítulo 6 y el versículo 6. Y lo dice de una forma muy interesante. Dice allí en Job 6 y el versículo 6 lo siguiente: ¿comeráse lo desabrido sin sal? ¿O habrá gusto en la clara del huevo? Yo quiero preguntarles, ¿cuántos de ustedes alguna vez han tratado de comerse la clara de un huevo sin sal? ¿A qué sabe la clara del huevo sin sal? Sabe a papel. ¿Y a qué sabe el papel? El papel no sabe a nada. Es decir, que Dios nos ha llamado, jóvenes, a salir del mundo, pero nos ha llamado también para purificar el mundo, para desinfectar al mundo, para saborear al mundo y para preservar al mundo. Dios nos ha llamado en estos últimos días con propósitos muy especiales. Ustedes recuerdan la experiencia de la esposa de Lot. Ahora fíjense, ahí encontramos los dos significados de nuestro lema. Porque la Biblia nos dice que la mujer de Lot salió de Sodoma. Sal de Sodoma, le dijo Dios. Pero el problema es que Sodoma no había salido de ella. Es decir, había perdido su carácter de sal, porque se había adaptado a los pecados de Sodoma. Y yo creo que esa es la razón por la cual Dios derramó el castigo que derramó. Yo a veces me ponía a pensar, ¿por qué razón es que Dios convirtió a la esposa de Lot en una columna de sal? Podría haberle dado un ataque al corazón. Podría haberse muerto de otra forma.
Pero la Biblia dice que fue convertida en una columna de sal. Y yo creo que la razón es, Jesús en Mateo 5 y el versículo 13 dice que la sal que ha perdido su sabor no sirve sino ¿para qué? Para ser echada y pisoteada por los hombres. Y hoy en día eso es precisamente, no se sabe dónde está la esposa de Lot hoy. ¿Quién sabe cuántas personas han pasado por allí? Porque ella salió de Sodoma, pero Sodoma no había salido del corazón de ella. Había perdido su carácter de sal para Sodoma y en vez de influir sobre Sodoma, Sodoma influyó sobre ella. ¿Será posible que hay muchos adventistas que hemos salido del mundo, pero el mundo no ha salido de nosotros? Y cuando venga el momento clave, el momento crítico, donde tenemos que pararnos por Jesús y tenemos que resistir al mundo en tiempos de crisis, que nos pudiera pasar lo mismo que le pasó a la esposa de Lot. Yo me pregunto, en cuanto a mí mismo. Y yo creo que todos nosotros, los jóvenes que estamos reunidos aquí, tenemos que hacernos la misma pregunta. Ahora quiero invitarles a ir conmigo para el pasaje que especialmente vamos a estudiar en nuestro primer tema juntos. Vamos a Génesis, el capítulo 3. Génesis, el capítulo 3. Y vamos a estudiar los versículos 1 hasta el versículo 6. Génesis 3 y el versículo 1 al 6. Sin embargo, antes de leer estos versículos, quisiera leer del capítulo 2 los versículos 15 hasta el versículo 17. Génesis 2 y el versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto comerás. ¿Palabra de Dios, sí o no? ¿Estaba claro? Sí, de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, morirás. Pregunto, ¿la palabra de Dios estaba clara? Clarísima. ¿El mandato de Dios era sencillo o era complicado de obedecer? No era complicado, era sencillo. Dios podría haberles puesto una prueba más grande, pero sencillamente les dijo: de todos los árboles comen, pero de este árbol no pueden comer, porque si comen del árbol van a morir. Pero todos sabemos que en el huerto del Edén había una serpiente. ¿Se han preguntado alguna vez por qué Satanás se presentó como serpiente o usando la serpiente? El espíritu de profecía lo deja muy en claro. Lo que pasa es que Dios le había dicho a Adán y Eva que del cielo había caído un majestuoso ángel que iba a venir al huerto e iba a tratar de convencerlos de que comieran del árbol. Y Satanás sabía que si él se presentaba como era, como un ángel, inmediatamente Adán o Eva iban a decir: ¡ja! Dios nos dijo que un ángel excelso cayó del cielo y que nos iba a tratar de convencer de que comiéramos del árbol. Tú tienes que ser ese ángel. No hubiera sido ningún engaño. Así que Satanás se disfrazó. Y lo que quiero que notemos, jóvenes, es que Satanás usó 5 métodos para llevar a Eva y a Adán, nuestros primeros padres, a desobedecer a Dios. Vamos al versículo 1 y vamos a analizar esos 5 métodos que usó Satanás. Dice en el versículo 1: empero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Paremos un momento allí. ¿Cuántos de ustedes conocen una serpiente que habla? ¿Qué harían si fueran a un zoológico y están en el serpentario y llegan a un lugar allí a donde está una anaconda
Y de repente, cuando están parados ahí en el vidrio, se levanta la cabeza de la anaconda y dice: buenas tardes. ¿Qué harían? Les apuesto que salen corriendo a millón. Porque todos sabemos que las serpientes no hablan. Yo pregunto, ¿para que una serpiente hablara tendría que ser un milagro? ¿Ustedes recuerdan que en el burro de Balaam no fue el que habló? Fue el ángel. Y en Génesis no fue la serpiente la que habló, fue un ángel también. Fue Satanás. Pero era un milagro mentiroso. Porque aparentemente le dio la capacidad a la serpiente ¿de qué? De hablar. Es decir, Satanás quería que Eva desobedeciera a Dios y para eso usó un milagro mentiroso. Es decir, el primer método que usa Satanás es desempeñar milagros mentirosos con el fin de que desobedezcamos la palabra de Dios. Tiene un propósito especial. No es solamente engañar. El propósito de Satanás es usar estos 5 métodos para que desobedezcamos la palabra clara de Dios. Porque la palabra estaba clara, no era ambigua. Oh, ¿cuál árbol, Señor? Eva sabía cuál árbol. Porque ella, vamos a encontrar, le dijo a la serpiente, el árbol que está en medio del huerto. Sabía cuál era el árbol. Es decir, el primer método que usa Satanás es hacer milagros mentirosos. Yo pregunto, tanto Mateo 24 como el libro de Apocalipsis dice que Satanás en los últimos días va a usar milagros mentirosos para engañar a la raza humana. Los estamos viendo. En las iglesias cristianas estamos viendo señales y prodigios y milagros. Y las muchedumbres siguen a ciertos ministros que son curanderos. Porque a la gente le encanta seguir los milagros. Igual que en los días de Jesús. En Juan 6 dice que la gente seguía a Jesús por los milagros que hacía. Por las señales y los prodigios. Cuánto más sencillo hubiera sido para Eva decir, bueno, yo sé que la serpiente no habla y yo te veo hablando, pero el problema es que tú me estás tratando de decir que desobedezca la palabra de Dios. Y nosotros vivimos por toda palabra que sale de la boca de Dios. No nos fijamos en el milagro, sino en la palabra. Hacemos lo que la palabra dice. Primer método que usó Satanás. Pero usó un segundo método. Sigamos leyendo. Empero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ahora escuchen bien, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Pregunta, ¿está la serpiente citando la palabra de Dios? Sí, pero ¿cómo la está citando? La está citando mal. Está torciendo la palabra de Dios. Y Eva, en vez de sospechar inmediatamente y decir, oye, pero este dice que no podemos comer de todo el árbol del huerto. Entonces, Dios no dijo eso. Entonces está diciendo que Dios es un mentiroso. En vez de eso, Eva comenzó un diálogo con la serpiente. Cuidado, empezamos una discusión con el diablo, porque siempre salimos perdiendo. El diablo citó la palabra de Dios, pero la citó mal. Yo pregunto, en los últimos días, ¿Satanás va a usar este método en el mundo cristiano? ¿Cómo usa la gente la Biblia para comprobar que el domingo, por ejemplo, es el día de reposo? ¿Acaso no dice que Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor? ¿Acaso Jesús no resucitó el primer día de la semana? Allí lo dice. ¿Acaso la Biblia no dice que el rico se puso a hablar con Lázaro en el infierno? ¿Acaso la Biblia no dice que Pablo quería estar ausente del cuerpo y presente con el Señor? ¿Acaso la Biblia no dice que Dios le dijo a Pedro, levántate, mata y come? ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Sí. Torcer la palabra de Dios, desfigurar la palabra de Dios, añadirle, quitarle a la palabra de Dios. Sencillamente Eva debería haber dicho,
Dios nos dijo que no comieron de... Este es un mentiroso. Hay que sospechar porque le está exagerando lo que dijo Dios. Enseguida debería haber sospechado. Pero en vez de eso, empezó a conversar con la serpiente, a jugar con la tentación. Así que el segundo método que usa Satanás es jugar jueguitos con la palabra de Dios. Lo hizo también en el monte de la tentación. Y la primera tentación, Satanás le dice a Jesús: si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Jesús le contestó: no solo de pan vivirá el hombre, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Satanás, después de la primera tentación, dice: este hombre vive por la palabra de Dios. Y por lo tanto, en la segunda tentación dice, lo lleva a las almenas del templo y le dice: si eres el Hijo de Dios, salta, porque escrito está. ¿A ti te gusta vivir por un escrito está? Pues escrito está. Mandará a sus ángeles que te tomen en sus brazos antes de que tu pie tropiece en piedra. Pero, si ustedes leen con cuidado el Salmo 91, 11 y 12, y lo comparan con lo que dijo el diablo, saltó una partecita muy especial, que es que Jesús tenía que encomendarse en las manos de su Padre y obedecer a su Padre para reclamar la promesa. Era el pecado de la presunción. Como por ejemplo, orar para que Dios nos bendiga para pasar un examen cuando no hemos estudiado. O cuando empezamos un viaje y oramos al Señor: Señor, protégeme de este viaje, y manejamos 100 millas por hora. Eso es el pecado de presunción, reclamar las promesas de Dios en desobediencia. Podemos reclamar las promesas de Dios en obediencia, pero nunca en desobediencia. Vamos al tercer método. Versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios. ¿Sabía lo que había dicho Dios? Claro que sí. Dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, porque no muráis. Ahora fíjense qué interesante. Eva está tan ansiosa de salvar el honor de Dios que le agrega a la palabra de Dios. El Espíritu de Profecía dice que la parte donde dice Dios nos ha dicho que no comamos ni que lo toquemos, dice que esa parte la añadió Eva. ¿Y sabe lo que hizo el diablo inmediatamente? La hermana White dice que la serpiente agarró uno de los frutos y se lo puso en la mano y le dijo: tú dijiste que si lo tocabas te ibas a morir, ¿estás muerta? El diablo está jugando jueguitos con su mente. Es más, en Patriarcas y Profetas nos ayuda a entender más este asunto, porque dice la sierva del Señor que la serpiente en realidad estaba comiéndose el fruto. Y le dijo a Eva: mira, ¿sabes que comiendo este fruto yo aprendí a hablar? Ahora imagínate, si una serpiente aprende a hablar comiendo este fruto, imagínate lo que vas a aprender tú siendo una criatura mucho superior. Jugando jueguitos con la mente. Versículo 4. Quiero que notemos el método número 3, que es el más terrible de todos. Dice en el versículo 4, no que. Dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. ¿Qué está diciendo la serpiente de Dios? Dios es un mentiroso. Porque Dios dijo: el día que comas del árbol, mueres. La serpiente dice: come del árbol, no mueres. Yo les pregunto, ¿le explicó Dios a Adán y Eva por qué se iban a morir si comían del árbol? Le dijo Dios: ese árbol tiene veneno. El fruto tiene veneno. El fruto les puede dar un infarto. No. Dios les explicó las consecuencias de comer, pero no les explicó qué tenía ese árbol específicamente que los iba a llevar a morir. Ahora fíjense que el diablo siembra en la mente una idea, porque él sabe que cuando siembra esa idea, entonces surge una pregunta.
Y luego entonces el diablo contesta la pregunta que él mismo sembró. ¿Qué pregunta le está sembrando Satanás a la mujer? Les digo cómo juega la psicología. Satanás le dice, no van a morir. Inmediatamente lo primero que piensa Eva es, si no vamos a morir, ¿por qué entonces Dios nos dijo que sí nos íbamos a morir? ¿Si están conmigo o no están conmigo? Le está sembrando la pregunta, si no vamos a morir, entonces ¿por qué razón es que Dios nos dijo que íbamos a morir si comíamos de este fruto? Y el diablo, después que ha sembrado la pregunta, ahora le tiene la respuesta. El método número 3 es usar la lógica y la razón humana para independizarse de Dios. Fíjense lo que dice el versículo 5. Mas sabe Dios, el diablo le está diciendo, tú tienes la pregunta que ¿por qué? Si yo te digo que no te vas a morir, ¿por qué es que Dios te dijo que te ibas a morir? Ahora te voy a explicar por qué es que Dios dijo que se iban a morir cuando en verdad no se van a morir. Mas sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos. Es decir, Dios quiere que ustedes estén ¿qué? Ciegos. Y los ojos aquí son los ojos del entendimiento. Hay algo que Dios no quiere que ustedes entiendan. Quiere que ustedes sirvan a Dios ciegamente, sin entender todas las implicaciones. Mas sabe Dios que el día que comieres de él serán abiertos vuestros ojos. Y aquí en la versión del 77 dice, y seréis como dioses. Una mala traducción es la palabra Elohim, que se traduce en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Debe ser la palabra Dios. Él no le está diciendo, ustedes van a ser unos diosesitos. Le están diciendo, ustedes van a ser Dios. Dice, seréis como Dios. Noten, en un sentido especial. Van a ser como Dios, ¿en qué sentido? Sabiendo el bien y el mal. Ahora yo pregunto, ¿quién es el que define lo que es bueno y lo que es malo? ¿De dónde viene la definición del bien y el mal? De Dios. Y específicamente, ¿qué documento distingue lo que es bueno de lo que es malo? Los 10 mandamientos. ¿El hombre necesita tener la ley como norma para saber qué es bueno y qué es malo? Claro que sí. Pero lo que Satanás le está diciendo a la mujer, lo mismo que le dijo a los ángeles en el cielo, ustedes no necesitan ley. Porque ustedes mismos pueden saber qué es bueno y qué es malo sin ley. ¿Me están entendiendo? Es decir, Satanás le está diciendo a la mujer, ustedes van a ser como Dios, en el sentido de que ustedes van a saber la diferencia entre el bien y el mal sin que Dios se los diga. ¡Wow! Y Satanás le está diciendo algo más grande todavía. Satanás le está diciendo a la mujer, está insinuando, aunque no está ahí clarito en el texto, pero está insinuando esto. Está diciendo, mira, ¿cómo crees tú que Dios se hizo Dios? Dios se hizo Dios comiendo de este árbol. Y cuando Dios vio los poderes que se adquieren al comer del árbol, entonces Él no quería otros rivales por ahí. Él no quería a otros dioses por ahí, Él solo quería ser Dios. Y entonces, por eso, desde ese momento en adelante, empezó a decirle a todo el mundo, si comes del árbol vas a morir. Pero no era que iban a morir, decía el diablo, sino que Dios sabe que ustedes van a ser igualitos a Él. ¿Están entendiendo todo lo que está implicado en esto? Jóvenes, vivimos en un mundo de posmodernismo. ¿Han oído la expresión posmodernismo? ¿Sabe que todo eso es fruto del movimiento de los hippies, del existencialismo, del pragmatismo, de todas estas filosofías que han surgido de que no hay bien ni mal, no hay norma absoluta? Lo que es verdad para ti es verdad. Y la verdad tuya puede ser diferente de la verdad de otro, pero no le impongas tu verdad a los demás. Por esa razón dicen, si quieres casarte un hombre con un hombre, tú puedes pensar que eso está malo, pero si el otro cree que no está mal, los dos tienen razón. Porque no hay ninguna norma absoluta fuera del hombre. Eso es lo que está diciendo Satanás. Tú no tienes que depender de Dios para saber lo que es bueno y lo que es malo. Tú vas a ser Dios y tú vas a saber el bien y el mal por ti mismo sin necesidad que un Dios te diga qué es bueno y qué es malo. Así que el posmodernismo de moderno no tiene nada. El posmodernismo se origina con la caída de Lucifer en el cielo y en la tierra con la primera tentación. ¿Qué tanto más lindo es sencillamente decir Dios lo dice y yo lo hago?
¿Sabe que la vida es sencilla así? Sencillísimo. Yo tengo 2 jóvenes en mi iglesia. Los bauticé hace poco, hace unos meses. Ambos trabajaban en el correo. Y cuando aceptaron el mensaje adventista, dijeron, nosotros vamos a guardar el sábado. Y los jefes dijeron, si guardan el sábado, si no vienen a trabajar el sábado, no tienen trabajo. Y esos 2 jóvenes, a pesar de que eran nuevos conversos, que no tenían una fe pues de años en la iglesia adventista, dijeron, preferimos perder el trabajo y obedecer a Dios. Y así hicieron. Ambos escogieron obedecer la palabra de Dios. Podrían haber dicho, no, pero ¿cómo voy a mantener la familia? ¿Y qué va a decir los amigos? Y entonces nos vamos a morir de hambre. Y podrían buscar todas las excusas. Pero no, decidieron vivir por la palabra de Dios. ¿Y saben algo? A uno le dieron ahora otro trabajo en el correo, donde puede guardar el sábado. Y al otro le dieron un trabajo en Sacramento, también en un correo. Pero tuvieron que mojarse los pies. Porque Dios no dice, párate y te abro el mar. Y luego entras así, sequito. No way. Dios a veces dice, métete. Mójate los tobillos, mójate hasta las rodillas, mójate hasta la cintura, mójate hasta el pecho, mójate hasta el cuello, mójate hasta la quijada, mójate hasta los labios. Y entonces ya cuando estás mojado hasta acá, yo no puedo más decir, ahora me toca a mí, dice Dios. Pero tenemos que tomar la decisión de que vamos a ser fieles a lo que Dios dice, aunque se desplomen los cielos. Solamente así podremos nosotros ser la sal de la tierra. ¿Cómo vamos a salar el mundo si nosotros no estamos salados? Ahora sigamos. ¿Entendieron este tercer método? O sea, la lógica, la razón. Noten otra vez el versículo 5. Mas sabe Dios que el día que comiereis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora viene el cuarto método. El cuarto método es seguir lo que dicen nuestros sentidos en lugar de lo que Dios dice. Fíjense lo que dice el versículo 6. Y vio la mujer. ¿Qué cosa? Ahí están los ojos. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Es decir, ¿qué otro sentido está involucrado allí? El gusto. Y que era agradable a los ojos. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó. ¿Qué sentido está involucrado allí? El tacto, el oído, lo que le está diciendo la serpiente. El gusto, los ojos, el tacto. Dice, y tomó de su fruto y comió. Es decir, siguió el testimonio de sus sentidos, en contradicción a la palabra de Dios. Y saben que muchos jóvenes también operan de esa forma. ¿Recuerdan a Sansón? ¿Qué hombre es ese Sansón? Quiludo. A lo mejor levantaba pesas. No tenía fuerza sobrenatural concedida por Dios, pero me imagino que él pues tenía que conservar su imagen. Y cuando ve a esta mujer filistea, que no era Dalila, era otra, va donde los padres, como era costumbre, le dice a los padres, yo quiero que ustedes me consigan esa mujer. Y los padres dicen, pero Sansón, tú sabes lo que Dios dice, que no debemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos, debemos casarnos con la gente del mismo pueblo. ¿Y sabes lo que dijo Sansón? Dice, búsquenmela porque ha agradado mis ojos. Y esa decisión le costó los ojos. Le costó los ojos. ¿Cuán diferente José? La mujer de Potifar era muy hermosa. Y Potifar, algunos piensan que no podía funcionar sexualmente. Algunos piensan que era un eunuco. Y me imagino que entraba José y la esposa de Potifar le decía, mira, pero tú sabes que mi esposo no puede. Y cada día, dice, día a día lo acechaba. Y un día hasta le arrancó la ropa, dice la Biblia. Y él salió corriendo, a pesar de que era una mujer muy hermosa. ¿Y cuál fue la norma que usó José para su decisión? It doesn't feel right. ¿Esa fue la norma? No. No me caes bien. No. ¿Me puede matar Potifar? No. ¿Qué dijo José? ¿Cómo puedo cometer yo este terrible pecado contra mi Dios? Hay un mandamiento que dice, no cometerás adulterio.
Vivía por toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos rápidamente al quinto método que usó Satanás. Otra vez el versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y ahora escuchen lo que dice la última parte del versículo. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Sabe qué otro método usa el diablo para llevarnos a desobedecer la palabra de Dios? Las tentaciones de otros. A veces ni siquiera el diablo tiene que hacerlo. Nosotros a veces somos los que tentamos al diablo. Le decimos al diablo, tiéntame, tiéntame. No debemos colocarnos en terreno peligroso. No debemos escuchar a compañeros, amigos, familiares que vienen a tratar de convencernos de que desobedezcamos a Dios. Ya sea tomar drogas, o ya sea ir a fiestas, ya sea beber, ya sea ir al cine, que hoy en día todo el mundo va. Ya sea quebrantar el sábado, sea lo que sea, debemos tener la valentía de decir, nosotros vivimos por toda palabra que sale de la boca de Dios. Y solo así seremos nosotros sal del mundo. Saben que a los adventistas el mundo debería aborrecerlos. Y nosotros estamos tratando de ganar el favor del mundo. Y no estoy diciendo que debemos nosotros ser antipáticos con el mundo. Lo que estoy diciendo es que si nosotros vivimos la vida que debemos vivir, el mundo nos va a aborrecer. Lo dijo Jesús. En Juan 17:14, Jesús dijo, les he dado tu palabra. Fíjense que la palabra tiene que ver con la actitud del mundo para con nosotros. Les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, sino que siguen, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Quiero concluir con una ilustración. Tuve el privilegio de enseñar teología por 6 años en nuestra institución universitaria en la ciudad de Medellín, Colombia, desde 1978 hasta 1983 y hace un tiempo. En realidad la gente se pregunta cómo es que yo hablo español más o menos bien. Y es que yo me crié en el país de Venezuela. Viví allí desde los 5 hasta los 14 años. Y estudié toda mi escuela primaria en español, en un colegio adventista, el colegio Ricardo Greenwich. Y tengo mejor ortografía que la mayoría de los hispanos. No solo lo hablo, sé cuándo usar B larga y B corta. Y sé cuándo es el Y y cuándo es Y. Y les comparto esta pequeña experiencia. Vino una persona atrás, antes de que yo subiera a la plataforma, un hispano, y me dice, pastor, ¿cómo se escribe maquillaje? ¿Con J o con G? Bueno, en Colombia, un día fui al almacén Ley, almacén como, digamos, como Walmart, y fui a la caja para pagar. Entregué un billete de 5,000 pesos. Y la muchacha en la caja tomó el billete de 5,000 pesos. Primero lo arrugó en la mano. Y luego entonces lo puso en la luz. Y luego llamó a un policía que estaba ahí y dice, ven acá. Este hombre me dio un billete falso de 5,000 pesos. Ahora, en los Estados Unidos, supuestamente uno es inocente hasta que se declare culpable. Pero por allá uno es culpable hasta que se descubra que es inocente. Y yo dije, yo estoy en problemas aquí. Se unió otro policía, me llevaron por allá a un cuartico de atrás del almacén y me empezaron a interrogar. ¿Dónde tiene la maquinaria? Yo le dije, yo no tengo ninguna maquinaria. Dice, ¿dónde está falsificando los billetes? Le digo, pues si yo no soy falsificador. Claro, estaba vestido en corbata y claro, que iban a pensar de que era un mafioso. Y entonces me preguntaron, bueno, ¿y usted a dónde vive? ¿Qué hace? Yo le dije, yo soy profesor de teología en el Instituto Colombo Venezolano. Y cuando dije eso, enseguida la expresión en los rostros cambió, positivamente. Dijeron, ¿usted enseña en el Colombo Venezolano? Le dije, sí. Dice,
de allá no pueden salir falsificadores. Yo dije, gloria al Señor. Aquí la situación está mejorando, dije yo. Y entonces el policía, uno de los policías me dijo, mire, yo le voy a mostrar a usted cómo distinguir a un billete genuino y uno falso. Y entonces fue a la caja, buscó el billete falso y un billete genuino de 5,000, los trajo. Y entonces dijo, mire, yo voy a arrugar el billete falso y voy a arrugar el genuino. Y entonces abrió la mano y el billete falso se quedó todo arrugado, el genuino empezó a abrirse como una flor. Diferente papel. Y luego entonces puso el billete en la luz y dice, mire, si ve la cara de Simón Bolívar que está en el billete, cuando usted lo pone en la luz, en el billete genuino está el rostro claro, en el billete falso está borroso. ¿De verdad? Y dice, si mira el genuino, hay una raya marrón que cruza el billete de arriba abajo y en el falso no hay esa línea marrón. Y luego fue a una luz negra y metió el billete falso debajo de la luz negra y no había nada que brillara. Puso el genuino y allí los rostros o las ilustraciones brillaban en un morado vivo. Entonces dije, ahora sí sé. ¿Cómo puede usted distinguir un billete falso si no se conoce el genuino? ¿No puede? Yo no conocía las características del genuino y por lo tanto no pude distinguir uno falso. Así que la próxima vez que yo iba a la caja, sacaba el billete de 5,000, y eran los que falsificaban, 5,000 o más grande, y entregaba y pagaba. Y entonces cuando la caja, y ella, claro, agarraba el billete y lo miraba en la luz, y seguía todo el proceso. Y entonces cuando ella me daba los vueltos, yo agarraba los billetes grandes, los miraba en la luz. No tenía luz negra, pero los miraba en la luz y los arrugaba y todo. Y un día me dice una cajera, oiga, ¿es que usted no confía en mí? Y le dije, yo confío tanto en usted como usted confía en mí. Apreciados jóvenes, señoritas, hermanos y hermanas, en estos últimos días tenemos una sola seguridad en este mundo, y es conocer la verdad genuina de Dios como se encuentra en su santa palabra. Conocer la verdad sin ninguna mancha de error. Para eso tenemos que ir a la Biblia, tenemos que leerla, tenemos que estudiarla, tenemos que asimilarla, de tal manera que cuando vengan estas tentaciones que van a ir creciendo más y más, nosotros podamos hacer lo que hizo Jesús, y es contestar, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo quiero preguntar en esta noche, ¿cuántos de los jóvenes quieren decirle al Señor, yo quiero ser esa clase de joven, yo quiero ser esa clase de señorita que estudia la palabra de Dios y que obedece esa palabra, aunque se desplomen los cielos, y por su gracia lo voy a hacer? ¿Quieres colocarte de pie en esta noche? Pues yo quiero tener una oración para que Dios te fortalezca y eso sea una realidad patente y clara en tu vida. Gloria a Dios por esta respuesta al llamado del Señor. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu santa palabra. Qué terrible, Padre, sería vivir en un mundo donde no tuviéramos Biblia. Padre, no sabríamos distinguir en ningún sentido la verdad del error. Estaríamos en un mundo sin brújula. Pero gracias, Padre, que tú nos has dado en tu santa palabra todo lo que necesitamos conocer para mantenernos firmes en tu verdad en estos últimos días. Padre, te quiero pedir una bendición muy especial para esta juventud. Gracias por habernos traído acá. Padre, derrama tu Espíritu Santo sobre esta reunión y sobre las reuniones de los próximos días. Padre, danos una conversión. Ayúdanos a hacer una entrega sin reservas a Jesús y a tu palabra. Que cuando salgamos de este lugar, salgamos con la determinación firme de que por testimonio y por enseñanza, por palabra, vamos a compartir tu mensaje para que podamos irnos a nuestro hogar, porque estamos cansados de vivir en este mundo de clamor, sufrimiento y dolor. Padre, escuda a esta juventud, fortalécela. Mantén alejado al enemigo y dale la valentía
Señor, de obedecerte aunque se desplomen los cielos. Gracias, Padre, por haber estado con nosotros. Y gracias por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. En comentario destacado tienes el link a la lista de sermones.